Ya esta es prácticamente la última semana de actividades. Ya será nuestra siguiente semana la semana de cierre de su módulo, es decir, la semana de integración, en la cual ya no subirán actividades integradoras, sino que estarán preparando su proyecto integrador, el cual, como vimos en sesiones anteriores, vale el 30% de su calificación de módulo. Entonces, bueno, pues es una semana realmente muy importante y que va ligada a esta semana número 3. Bienvenidos, Yamilet, Josué, muchas gracias por su asistencia. Yamilet, dime en qué te puedo apoyar. Es una duda sobre mi hermana. Sí, dime. Mira, ella se inscribió conmigo al módulo propedéutico y le enviaron su usuario y su contraseña, ¿no? Y todo. Pero en la primera semana solamente pudo enviar una tarea porque su laptop se descompuso y ya no pudo hacer ni las de la semana pasada. Bueno, las 2 semanas que ya llevamos ya no pudo ni meterse porque nada más cuenta con la laptop y ya no pudo enviarlas. Entonces, pues yo nada más quería preguntarle, ¿qué puede hacer ella o ya esperar hasta la otra convocatoria? Realmente depende un poco de su asesor virtual. ¿Ella está en este mismo grupo? Sí. Ok, no sé si me ha escrito algún mensaje, pero tendría que escribir un mensaje. Que me escriba un mensaje personal, ¿vale? Veremos si le puedo dar una extensión. No podemos dar extensiones en semana 4 bajo ninguna circunstancia. Tranquila, tranquila, te espero. Sí, perdón. No importa, no hay problema. No podemos dar extensiones en semana 4. Entonces, de querer ella poder solucionar algo, tendría que escribirme ya, porque solamente tendría jueves, viernes, sábado y domingo para entregar todas las actividades integradoras que le faltan, pero solamente serían las actividades integradoras, es decir, ya no tendría contemplado ni las actividades formativas, ni las participaciones en los foros, ni los ejercicios de práctica, porque son actividades a las cuales ya no va a tener acceso, ni las autoevaluaciones, que también tienen un porcentaje de calificación. Entonces, más bien sería cosa como de que ella vea, ¿no? Y valore si quiere como aventarse pues ahora sí que este proyecto de hacer todas sus actividades en estos pocos días. Eh, y si no, bueno, pues también podría esperar a la siguiente convocatoria, ¿no? Sin problema. Realmente es una cuestión de que ella pueda hacerlo con calma y tratando de pues, tener todos los conocimientos. Pero si me escribe un mensaje, tú coméntale esto y si ella me escribe un mensaje, pues ya yo le puedo dar la extensión, pero bueno, no va a contar con ninguno de esos porcentajes que se consideran, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo le voy a comentar. Claro que sí, Yamilet. Vale. Bueno, pues vamos entonces a comenzar con nuestra sesión de semana 3. Voy a compartir pantalla para que podamos revisar un poquito las actividades. Como les dije la semana pasada, las actividades integradoras de esta semana son un poquito más exigentes en cuanto a los contenidos y en cuanto a la realización de las actividades integradoras, puesto que ya exigen cierta extensión de escritura a la hora de hacer las respuestas, es decir, ya nos van a pedir que hagamos 5 renglones o que nos extendamos un poco más en este ejercicio de redacción que les he venido diciendo que es importante. Entonces voy a compartir pantalla, vamos a revisar esas actividades. Apago la cámara para que se estabilice, para que no jale como tanta señal y se pueda ver mejor la pantalla que comparto. Y nada más les recuerdo, si quieren decir algo, me interrumpen por favor para que yo pueda escucharlos, porque de otra manera me cuesta un poquito de trabajo estar revisando la pantalla mientras comparto, ¿vale? ¿Qué pasa, Juan Mateo? Te quería decir buenas noches. Buenas noches. Estoy trabajando ahorita. ¿No le vas a hablar a tu papá o qué? No, yo me voy a dormir. Ah, bueno. Me dijiste que te he dormido antes de las 7:30. No dije eso, Juan Mateo. Dije que ya estoy cansada de estarlos escuchando pelear y no quiero escucharlos pelear. Así que si no pueden estar en paz, prefiero que esté cada uno en su cuarto. Eso fue lo que dije. Pero dijiste, espero que estés dormidos a las 7:30. Estoy dando mi clase. Es muy inoportuno lo que estás haciendo.
puedes leer, puedes dibujar, puedes hacer lo que quieras. Tu hora de dormir es a las 9:30. Listo, pues estamos ya en la plataforma. Ojalá Cassandra, que es una aspirante que me ha dicho que ha tenido alguna dificultad con los recursos, ojalá se pudiera integrar. Y también había otra aspirante que me había comentado que tenía un poco de complicaciones para ver el foro de integración de semana 4. Ese foro de integración lo vamos a revisar más a fondo en la sesión del día viernes, pero bueno, sí es importante que traten de ver si lo pueden tener disponible. ¿Qué? Cargador. ¿Para qué lo quieres? Para cargar una lámpara. Como pueden ver, esta semana de semana 3 es una semana en la que tienen muchos recursos disponibles porque son estos recursos los que necesitan para poder realizar sus actividades integradoras. En el caso de esta semana, como pueden ver, tienen 4 recursos en horizontal y tienen 5 recursos en vertical, por lo cual son 20 más 1, son 21 recursos a revisar, más el foro aprendiendo. Esta es la semana en la que tienen más recursos que ustedes deben leer, estudiar y tratar de obtener la mayor información posible para que tengan muy claro todos los aspectos de cómo se trabaja el programa de prepa en línea CEP. Las actividades de esta semana son actividades que a mí me gustan mucho y que la verdad es que disfruto mucho el leerlas y evaluarlas porque son actividades que de alguna manera nos hacen son como un poco nostálgicas, ¿no? Son unas actividades que nos obligan a hacer como un recuerdo y tratar de situarnos de nuevo en esos años en los que asistíamos a la primaria y a la secundaria y hacer un poco una comparación entre la manera en la que nosotros nos comportábamos o la forma en la que nosotros estudiábamos en ese entonces y compararlo ahora con la manera en la que se trabaja en prepa en línea CEP. De ahí que revisar estos recursos sea tan importante, puesto que si conocemos bien la forma en que la plataforma trabaja, de esa misma manera es que nosotros vamos a poder hacer una correcta comparación entre los dos sistemas de estudio. ¿Qué pasa? Nosotros cuando somos pequeños y estamos en un sistema educativo tradicional, ya sea en la primaria, en la secundaria, de alguna manera aprendimos a recibir los conocimientos y a interiorizar los conocimientos de cierta manera. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferentes tipos de aprendizaje. Hay personas que tienen un aprendizaje que se basa mucho como en los aspectos visuales. Hay personas que son un poco más prácticas, que necesitan hacer, que necesitan a lo mejor escribir. Hay personas que son más auditivas, ¿no? Una persona que les esté hablando y les esté dando información, algún maestro que les cuente las cosas, pues es la mejor manera en la que pueden aprender. Habrá personas para quien tomar apuntes sea de verdad una cosa totalmente innecesaria, pero habrá personas para quien tomar esos apuntes sea verdaderamente algo de mucha importancia y algo que le ayude a poder interiorizar los conocimientos. Entonces, los ejercicios de esta semana 3 justamente se basan en eso, en que nosotros podamos identificar qué tipo de aprendizaje es el que tenemos. Cómo yo, como una niña, aprendí en la primaria, qué cosas me funcionaron en la secundaria y qué cosas creo entonces que me pueden funcionar en este formato en línea. Les voy a poner mi ejemplo personal y particular, que, como les comento, pues no tiene que ser la experiencia de nadie, sino mi experiencia personal. Yo cuando estaba en primaria, cuando estudiaba la secundaria, incluso años después en la preparatoria y en la universidad, yo siempre necesité de tomar apuntes, pero no solamente tomar apuntes, sino que yo usaba diferentes colores, plumones, hacía mapas mentales y entonces a la hora de yo estudiar esa información, pues mi manera de aprendizaje era mucho más visual y entonces recordaba de alguna manera a la hora de los exámenes cómo estaban acomodadas las cosas y eso a mí me ha servido en el resto de mi vida para poder identificar de qué manera yo puedo adquirir y entonces arraigar mejor la información que estoy obteniendo.
Estas actividades de esta vez son un poco dirigidas a eso, a que nosotros podamos identificar esa raíz y compararla con lo que vamos a hacer en prepa en línea. Dado que este sistema nos obliga a aprender de manera un poco individual, aunque siempre tienen el acompañamiento de esta red de apoyo que les estoy comentando desde la semana pasada, que son los tutores, AMES, ADDs y asesores virtuales. Aunque cuenten con esa red de apoyo, de alguna manera esta forma de educación es muy individual. Entonces, el que ustedes tengan esta oportunidad de hacer este análisis profundo de cómo estudiaban antes, qué van a hacer ahora, qué ha funcionado y qué van a cambiar, es la mejor manera de ustedes identificar cuáles son sus fortalezas y echar mano de ellas para que su proceso de estudio en Prepa en Línea CEP sea mucho más gozoso y que fluyan de mejor manera. Si bien esta semana tienen muchos recursos por explorar, no es un módulo meramente académico, digamos, no tienen contenido de matemáticas o de ciencias sociales o de ciencias naturales. Es un contenido que les habla acerca del programa de prepa en línea. Pero en módulos posteriores van a tener que entonces trabajar estos otros contenidos más académicos y de conocimientos, y es ahí donde van a poder aplicar estas herramientas que logren identificar esta semana. Entonces, vamos a revisar las actividades integradoras. La primera de ellas es esta actividad donde les comento que se hace una comparación un poco entre cómo estudiábamos antes y cómo lo haremos ahora. Para eso, obviamente, pues tienen que conocer la forma en la que se trabaja en prepa en línea. Y la segunda actividad habla un poco más acerca de es una redacción un poco más profunda sobre algunas preguntas. Entonces vamos a hacer una revisión de ambos archivos y recuerden que si tienen alguna duda, por favor me interrumpen para que la podamos atender. Bueno, aquí tenemos todos los recursos. No voy a descargar la guía, ya la hemos descargado en otras sesiones. Me parece que es un procedimiento que ya quedó más o menos claro y no quisiera dedicar tanto tiempo a eso para que lo puedan explorar de forma individual. Y tenemos entonces todos los recursos. Uno de los recursos que me parece importante que tengan ustedes en cuenta es el mapa curricular. Y el mapa curricular es importante puesto que les va a dar información acerca de qué va cada uno de los módulos que ustedes van a estudiar. El mapa curricular, en cuanto a sus 7 bloques básicos, aborda diferentes campos disciplinares y cada campo disciplinar se identifica con esta iconografía. Tienen el campo disciplinar de la comunicación, las matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Y como pueden ver aquí en este mapa curricular, cada uno de los módulos que ustedes van a cursar está enfocado a alguno de estos campos disciplinares. Yo si me paro aquí sobre el icono de cada uno de los módulos, me arroja este recuadro de información que tapa un poquito el icono, pero bueno, lo que me interesa es que ustedes puedan observar cómo cada uno de los módulos está enfocado al campo disciplinar o al campo de estudio principal. El primer módulo, por ejemplo, habla acerca de las tecnologías de información y comunicación y entonces está enfocado al campo disciplinar de la comunicación 100%. Sin embargo, hay diferentes módulos que abarcan todos los campos disciplinares, como puede ser este módulo 3, como puede ser el módulo 5, y en esta iconografía es donde también ustedes van a poder darse cuenta un poco de la complejidad de cada uno de los módulos. Entonces, por ejemplo, un módulo que tenga un círculo morado, por ejemplo, que es la iconografía que habla acerca del pensamiento matemático, si yo soy una persona que sé que mi área de oportunidad es el pensamiento matemático y que es algo que me exige mucha más concentración y mucho más esfuerzo, pues entonces yo debo saber que en estos módulos es donde voy a necesitar prestar más atención o que a lo mejor va a exigir de mi parte un poco más de tiempo
un poco más de esfuerzo en comprender los recursos, son módulos en los que voy a intentar estar presente en las sesiones con mi asesor virtual o voy a procurar no estar, digamos, poder ver los videos después. Entonces, para eso sirve también esta estructura del mapa curricular. Es una manera en la que nosotros podemos observar los diferentes módulos, el campo disciplinar al que se concentran y en cada uno de esos módulos, pues también la exigencia académica que supone cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta, revisarlo y saber, de acuerdo al módulo que vamos a cursar, cuál puede ser la exigencia que esto suponga para nosotros en cada caso particular. Recuerden que todos estos contenidos los pueden descargar acá abajo en los contenidos extensos. Ustedes pueden descargar estos PDFs, estaríamos ahora en unidad 3 y de esa forma tener disponibles los recursos de cada semana de manera permanente, ¿de acuerdo? Para que lo puedan tomar en cuenta. Estos recursos, bueno, lo que van es, como les dije, a detallar paso por paso cómo se trabaja en prepa en línea, cuáles son los diferentes aspectos. Habla un poco sobre el plagio, que es uno de los problemas que nosotros como asesores virtuales tenemos la consigna de combatir. Trabajos que sean copiados, trabajos que pertenezcan a estudiantes de generaciones anteriores, a familiares, a algún amigo que ya cursó la prepa y guardó sus trabajos. A nosotros los asesores virtuales, Prepa en Línea CEP nos brinda diferentes herramientas que nos permiten evaluar un trabajo con contenido plagiado. Entonces, es bien importante que también puedan revisar a conciencia estos recursos, puesto que el incurrir en plagio puede poner en riesgo su permanencia en el programa. Entonces, muy importante que lo tomen en cuenta y pues no está de más decirlo, más vale una calificación un poco baja basada en el propio esfuerzo a una calificación basada en un trabajo copiado. No supone ningún aprendizaje y es engañarse a uno mismo. Entonces, bueno, ese mensaje tómenlo por favor en cuenta durante todos sus estudios. Y el foro aprendiendo, que bueno, el foro aprendiendo como cada semana está disponible y activo. Yo estoy entrando regularmente al foro también a comentar sus aportaciones, a darle seguimiento y es un espacio de aprendizaje y de intercambios. Veremos la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6 y esta semana deben contestar 2 actividades formativas y una actividad socioemocional. Recuerden que estas actividades socioemocionales sí tienen un peso en porcentaje en su calificación de módulo, en su promedio del módulo. Entonces es importante también que la realicen con tiempo y a conciencia para que puedan alcanzar un buen porcentaje en esa actividad. Y otra cosa que debo comentarles y que hay que tener muy en cuenta es que esta semana tienen para contestar 3 encuestas. Una encuesta habla sobre el asesor virtual. Una de las encuestas, tiene que ver sobre el asesor virtual. Digamos yo, ¿no? Es una encuesta donde ustedes van de alguna manera a evaluar mi desempeño. Tienen otra encuesta que habla sobre el módulo propedéutico, los contenidos, el desarrollo, la forma en la que se entregan las cosas y otro cuestionario PAL que es una preparación para el aprendizaje en línea. Es muy importante que hablemos sobre estos cuestionarios lo siguiente. La primera parte que ustedes deben de tener súper clara es que estos cuestionarios son 100% anónimos y se contestan sin ustedes tener que poner su número de ID, su número de estudiante ni nada. Es decir, las respuestas y los comentarios que ustedes pongan en estas encuestas son 100% anónimas y no hay forma de saber qué aspirante ha escrito o ha opinado o ha calificado de tal o cual manera, ya sea al módulo o a su asesor virtual. Pero no solamente eso, sino que en prepa en línea el esfuerzo realmente se trata de cada vez poderles ofrecer a los aspirantes y en un futuro a los estudiantes
la mejor calidad y el mejor servicio que ustedes necesiten para que se sientan acompañados y para que puedan lograr este objetivo de terminar su prepa. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes ahora, como aspirantes de un módulo propedéutico, van a evaluar mi desempeño como asesor virtual. Ahí les pone varias preguntas, les dice si quieren hacer algún comentario, comentarios positivos, que hayan detectado algún área de oportunidad, que crean que hay algo en mi desempeño que puede mejorar. Eso ayuda mucho y ayuda a mí en mi desarrollo como acompañante docente, pero también están ayudando a los alumnos que entrarán en la generación 52, porque yo en base a esos comentarios puedo ofrecerle a los nuevos aspirantes una mejor experiencia y tratar siempre de ir a más. Pero no solo eso, sino que los que ahora son estudiantes de módulo 1, que tomaron el curso propedéutico el mes pasado y ahora ya son estudiantes, ellos están contestando una encuesta acerca de su asesor virtual y de su módulo. Y de alguna manera ellos lo que están haciendo es preparando el camino para que su experiencia de ustedes sea mucho mejor con base a las áreas de oportunidad, los comentarios, las fortalezas que hayan detectado tanto en sus asesores virtuales como en su módulo. Entonces, en semana 3, en cada uno de sus módulos, van a tener estas encuestas a contestar. No siempre van a contestar el cuestionario PAL. Lo que sí van a hacer es opinar sobre su asesor virtual de módulo y sobre el contenido de su módulo. Y es bien importante que lo puedan hacer a conciencia para que, como les digo, vayan preparando el camino y ustedes son también agentes de cambio para que el servicio que ofrecemos en Prepa en Línea y los demás aspirantes y futuros estudiantes puedan tener un servicio de la mejor calidad. Entonces, bueno, y yo la verdad es que agradezco mucho también el que se tomen el tiempo de hacerlo. Todos tenemos áreas de oportunidad y yo estoy consciente y en constante desarrollo y tratando siempre pues de ofrecer la mejor atención y el mejor acompañamiento a quienes me dan la oportunidad de ser asesor virtual, que son ustedes, ¿no? Entonces, bueno, no solamente eso en cuanto a los cuestionarios, sino que es tan importante contestar los cuestionarios que si no lo hacen y ustedes no contestan estos cuestionarios de principio a fin, no van a poder acceder a los contenidos de semana 4. Entonces, de alguna forma es como un pequeño candadito para que todos los aspirantes contesten y puedan externar su opinión. A veces sucede que los aspirantes no lo contestan y entonces en la semana de integración, que es ya la siguiente semana y que es la semana más importante del módulo, es miércoles o jueves y me escriben, asesora, no puedo abrir los contenidos de la semana, ¿qué pasa? Y bueno, en ese momento yo les tengo que decir, por favor revisa si contestaste los cuestionarios, ¿no? De no haberlos contestado no van a poder acceder y eso lo que hace es retrasar el proceso y darles menos tiempo todavía para que puedan realizar sus actividades de semana de integración, que como ya revisamos, solamente el proyecto integrador vale el 30%, es decir, la siguiente semana, la semana de integración, está en la balanza el 43% de su promedio final. Entonces es una semana súper, súper importante y lo mejor es tener todo el tiempo disponible para poder revisar los recursos y realizar sus actividades. Así que, por favor, no le resten importancia a los cuestionarios, traten de hacerlos lo más pronto posible para que ya puedan estar tranquilos de que tienen su acceso a los recursos de semana 4. Y ahora sí, ya podemos pasar a la revisión de las actividades. Vamos a descargar, como siempre. Para quien todavía no tiene claro el proceso de descarga de archivos, estamos en el cómo lo realizaré. En el punto número 2, hacemos clic en el nombre del archivo, que es un hipervínculo, y ese al hacer clic nos descarga el documento. En las computadoras lo descarga a la parte de descargas, a veces aparece aquí una pestañita abajo, en el caso de mi computadora aparece acá arriba. Si lo hacen en una tableta también aparece algo así, en un celular lo manda a una carpeta que deben identificar y ya una vez que descargan el archivo lo pueden abrir y revisar. Este archivo es un poquito más pesadito, esperemos que no tarde en abrir, ya está.
eh, perdón, que haga este paréntesis, quien no haya puesto su nombre en el chat, por favor, y esté en la sesión, ayúdenme a escribir su nombre para que yo pueda tomar la asistencia. Vamos a duplicar el archivo para que lo pueda. Listo. Bueno, este archivo es un archivo largo, es un archivo que tiene 6 páginas y que seguramente para el momento en el que ustedes terminen de trabajar este archivo será un archivo más largo aún. Y esto responde a que es un archivo que en las primeras hojas les propone un ejemplo de la actividad que ustedes van a realizar. ¿De acuerdo? Aquí dice ejemplo y todo el cuadro que está en color rojo o anaranjado, todo este cuadro es un ejemplo. No vamos a trabajar sobre él, no vamos a borrarla, es solamente un ejemplo de lo que se espera que ustedes hagan en las siguientes páginas. Como pueden ver, lo que hace es justo lo que les había comentado, propone una comparación entre los diferentes niveles de educación, en este caso la educación primaria y la educación secundaria. El documento se guía por preguntas guía, es decir, se divide en diferentes áreas, una de esas áreas siendo la primera participación del profesor y les propone diferentes preguntas guías. Ahora, ¿qué es muy importante que ustedes noten en este ejemplo? Y que es lo que les he venido comentando desde la semana 1. Cuando ustedes ven estas preguntas guía, no se espera que ustedes escriban las respuestas a las preguntas de manera puntual. Es decir, no vamos a contestar cómo te enseñaba hablando, qué materiales o recursos utilizaba para enseñar el pizarrón y cómo se dirigía a los estudiantes con respeto. Esas no son las respuestas que se buscan con estas preguntas guía. Lo que se busca al ustedes ponerles esta guía acá es que logren hacer una redacción, es decir, como si estuvieran ustedes platicando con alguien, en la cual den respuesta a estas preguntas, pero de manera ligada. Ustedes pueden leer este párrafo que dice, nos enseñaba en un aula y había una profesora asignada a cada grupo. Te impartía todas las materias apoyada de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto en sí es un relato. Ya están haciendo como un recuerdo de qué era lo que sucedía y haciendo un relato. Sin embargo, no son respuestas aisladas. No estoy viendo yo que diga cómo te enseñaba, nos platicaba las cosas. Esto obviamente es un ejemplo. ¿Qué materiales o recursos utilizaba? Libros. Y cómo se dirigía a los estudiantes en libretas. Estas respuestas dentro del campo del pensamiento crítico en la rúbrica, yo las tengo que evaluar en los porcentajes bajos. No están cumpliendo con lo que se pide, que es lograr hacer una redacción tal como la que estaba en el ejemplo al principio, es decir, platicar e ir hilando las oraciones de manera que se pueda hacer esta redacción. Y esto parece sencillo, sin embargo no es tanto, sobre todo si no hemos hecho este ejercicio de creación de lenguaje escrito, pero no solo eso, sino que va a ser básico para la actividad integradora 6. Entonces es muy importante que desde esta actividad integradora 5 empiecen a tratar de hacer sus respuestas y desarrollarlas de esta manera. Acuérdense que la escritura, la ortografía, la redacción es una habilidad que se desarrolla y se desarrolla con la práctica. Entonces, si no lo hacemos, será muy difícil poder mejorar en esos aspectos más allá del corrector ortográfico de Word. Hay que hacer un esfuerzo y crear textos, ¿de acuerdo? Lo mismo podemos ver en el espacio de la secundaria.
están contestando las preguntas guía, sin embargo, las están contestando de manera que se puede entender como un pequeño relato, ¿de acuerdo? Como les decía, estas actividades a mí me gustan mucho y las disfruto mucho evaluar porque sí se siente como cierta nostalgia en el recuerdo que hacen ustedes de cuando eran niños, se iban a la primaria y cuando también estudiaron en la secundaria. Entonces, yo les invito a que, bueno, traten de hacer como ese ejercicio de autorreflexión y tratar de contestar sus preguntas de esa manera. Ya tuvimos participación del profesor, tenemos otra área que tiene que ver con la participación del estudiante, otra área que tiene que ver con el salón de clases, ¿no? Cómo era tu salón de clases, cómo estaban distribuidas las bancas, la forma de evaluación, cómo nos calificaban, la forma de estudio, y aquí es donde yo les decía que podemos identificar la manera en la que nosotros nos apropiábamos de la información que se nos daba en el colegio. En base a estas preguntas, ¿qué espacios utilizaban para estudiar? ¿Cuánto tiempo estudiabas? ¿Cómo estudiabas? ¿Y qué herramientas utilizabas para aprender? Entonces, bueno, pues esas en cuanto a las formas de estudio, y también tenemos esta área que habla de los servicios institucionales, ¿no? Esas son como áreas extra con las que contaban las escuelas adicional al salón de clases, ¿no? Eso es el ejemplo del cuadro número 1. Como se dan cuenta, aquí estamos ya en la página 3 del documento y no tenemos que hacer nada en esta primera parte más que observar el ejemplo. Miren cómo, por favor, cada una de las respuestas está redactada a manera de párrafo. Es importante y no lo puedo dejar de mencionar, aunque sea aburridísimo escucharme decirlo una y otra vez. Pero verdaderamente es de los puntos importantes de la rúbrica y es de las cosas que desgraciadamente también muchos aspirantes pierden ahí puntos importantes. Entonces, no es una actividad que se vaya a desarrollar rápido, es una actividad que va a tomar un poco más de tiempo, al igual que la actividad integradora 6. Entonces es importante tenerlo en cuenta y tratar de trabajarlo. Recordemos que tienen hasta el domingo, no necesitan hacer su actividad en un solo día, a menos que su situación personal así se los exija, pero lo más importante es poder entregar una actividad bien desarrollada. Recuerden que en este módulo propedéutico sí están compitiendo con otros aspirantes para ustedes tener el mejor promedio y poder ingresar. En los módulos académicos de prepa en línea, digamos que si la calificación es aprobatoria, paso al siguiente módulo, si es reprobatoria, puedo recursar, pero no dependo de los trabajos de otros aspirantes y en este caso en el módulo propedéutico sí. Entonces, importante tratar de ganar la mayor cantidad de puntos. Bueno, ya revisamos el cuadro del ejemplo y ahora en esta tabla azul es donde ustedes van a incluir sus respuestas. Como se los platiqué, ¿no? Tratando de hacer una redacción en la cual contestemos las preguntas guía, pero que no sea de manera aislada, es decir, que logremos hilar la conversación para contestar todas estas preguntas. ¿Qué cambia del ejemplo a esta tabla? Bueno, la primera cosa que cambia es el color, la vamos a trabajar en la tabla de color azul, pero también termina la tabla y tenemos una tercera tabla para la cual no hay ejemplos, sin embargo se trabaja de la misma forma. Esta tabla azul habla sobre nuestro pasado educativo, cómo aprendimos en primaria y secundaria. Y este tercer cuadro habla acerca de lo que ahora vamos a hacer. Y ahí regreso al punto que les dije al principio de la sesión, que es tratar de hacer esta comparación y ver qué fortalezas tengo y qué puedo aplicar en esta nueva modalidad de estudio. Tenemos en este cuadro gris preguntas del estudiante acerca del salón de clases, de la forma de evaluar. Aquí es muy importante que traten de ser claros. Yo como asesor virtual tengo que leer sus trabajos y saber que no les queda duda de cómo se evalúa, en base a qué, que no es mi criterio personal, etcétera. Y en cuanto a las formas de estudio, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, aquí en
la participación del estudiante, qué actividades van a realizar, cuándo se tienen que realizar esas actividades, cómo se comunican con sus asesores virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, es importante dedicarle a este cuadro el tiempo necesario para que yo al leer su trabajo pueda decir, sí, está perfecto, el aspirante entiende de manera muy buena cómo va a estudiar y cómo va a aprender en este proyecto de prepa en línea CEP, ¿de acuerdo? Contestando las preguntas guía y haciendo aquí una redacción. Es de la manera en la que ustedes van a evidenciar que tienen los conocimientos necesarios. Ahora, recuerden que siempre tienen disponibles los recursos de cada semana, o sea, no. Lo que necesitamos es ubicar nuestras respuestas a manera de párrafo y de redacción, ya sea aquí abajo, comenzar aquí, o ya sea acá en esta hoja poner pregunta número 1, análisis podemos poner y entonces comenzar con nuestra redacción de mínimo una cuartilla, máximo una. Pero teniendo en cuenta, igual que en el documento anterior, estas oraciones que son como las preguntas guías que nosotros seguiríamos para poder mantener una línea de desarrollo y una narrativa de lenguaje que nos lleve como por este camino que se nos dicta, ¿de acuerdo? La pregunta 1. Y la pregunta 2, esta parte tiene que ver con el plagio. Ustedes ya vimos que tienen en los recursos de la semana diferentes recursos que hablan acerca del plagio. Es común que los aspirantes copien y peguen la información como respuesta en esta pregunta. Eso no es correcto. Eso sí, en sí se considera plagio. Entonces, es importante que hagan su propia redacción de cada una de estas cuestiones. Se les piden 2 párrafos donde por lo menos cada párrafo tiene que tener 5 líneas, ¿de acuerdo? Son 2 párrafos para 2 preguntas. Lo más cómodo es poner un párrafo por cada una de estas preguntas, lo cual está bien. Y cada párrafo debe de tener al menos 5 líneas. Recordemos que un párrafo no es una oración larguísima. Hay que hacer uso de los puntos y de las comas y un párrafo puede tener 3, 4 o 10 oraciones, las que ustedes consideren, mientras siga hablando del mismo tema. ¿De acuerdo? Entonces, no hagamos un párrafo de una sola oración que sean 5 líneas. Esto es incorrecto. Hay que dividir la información con signos de puntuación. ¿De acuerdo? El primer párrafo hablará sobre los 10 peligros del plagio, cuál consideran ustedes que afecta al estudiante de prepa y por qué. Ese será su primer párrafo. Lo pueden poner aquí abajo de esta pregunta, sí, ustedes pueden contestar acá su primer párrafo o pueden poner acá abajo de la pregunta número 2 los 2 párrafos juntos, como ustedes consideren, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta que tiene que ver con los criterios de evaluación, que son los que se encuentran en la rúbrica, señalar que si ustedes leen la rúbrica, una actividad integradora en la cual yo como asesor virtual con las herramientas que me da el programa detecte que hubo plagio, yo tengo que poner esa actividad como no evaluable directamente, lo cual lo convierte en una actividad reprobada. Entonces, eso tiene que ver con ese tema, si consideran ustedes que es una medida necesaria y por qué. Ese sería su segundo párrafo. Ojo, no vamos a poner si es necesaria porque si no, no aprendes. Esa otra vez es una respuesta superficial y vaga. Bueno, como siempre, revisamos, ¿verdad? Ortografía, puntuación, porque si no, coma, no aprendes. Esta es una respuesta superficial y vaga, no alcanza las 5 líneas de extensión, no es un párrafo y si bien, pues sí, uno no aprende, es importante que aprendan a desarrollar sus respuestas y a usar el lenguaje para comunicarse, ¿de acuerdo? Y la tercera pregunta es lo mismo, se les pide la misma extensión, 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno.
Recuerden que, bueno, aquí noten que tienen por lo menos 5 líneas, sin embargo no tienen un límite. Quiere decir que, bueno, si sus reflexiones son mucho más profundas y van mucho más allá de 5 líneas por párrafo, siéntanse aquí sí en esta pregunta número 3 y número 2 con la libertad de desarrollarse lo más que necesiten en extensión, porque, bueno, no tienen un límite, ¿no? Y eso pues siempre es bueno también, es buen ejercicio de aprendizaje. Y bueno, ¿cuáles son sus expectativas al estudiar en prepa en línea CEP? ¿Y qué es lo que más les ha llamado la atención del módulo educativo? Estas últimas dos preguntas pues tienen que ver más como con una reflexión personal, con un análisis de la propia situación. Como yo les comento, estas actividades de esta semana a mí me gustan muchísimo porque son actividades donde si bien llevamos ya 3 semanas en las que yo estoy evaluando sus tareas y contestando sus mensajes y de alguna manera pues ustedes me habrán visto o no en estas sesiones grabadas, pues estas actividades son un poquito más personales, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho estas actividades porque me ayudan a conocer un poco más a los aspirantes, de dónde vienen y me daría muchísima emoción que todos estos trabajos y todos estos aspirantes que están del otro lado, pues logren ser estudiantes de prepa en línea CEP el próximo mes y logren alcanzar ese objetivo de terminar sus estudios. Entonces, bueno, por esa razón, yo los invito a que también disfruten estas actividades. Son sus últimas actividades integradoras de módulo propedéutico. Entonces los invito también a que las disfruten y traten de hacerlo de forma como muy gozosa. En especial la actividad integradora 5 es muy bonita. Es muy bonito hacer este recuerdo y esta remembranza de cómo fue nuestra educación anterior. Entonces yo les invito, nada, a eso, a que realicen sus actividades con gusto. Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta acerca de actividades integradoras, acerca de los cuestionarios o algún otro tema en particular con el que les pueda apoyar? O inclusive algún comentario, ¿no? O sea, ya les he dicho, bueno, este espacio es para ustedes, es para que ustedes se sientan escuchados, comprendidos y acompañados en este proceso. Entonces, cualquier comentario que quieran hacer, si ya empezaron sus actividades, si no, si cómo se sienten en estos momentos ya que están a punto de terminar su semana 3 o sus actividades de semana 3, este espacio pues es para ustedes y los escucho con gusto. Bueno, pues entonces siendo que no es así, así. Gracias, Yamilet, tiene clara la información. Josué. Josué, qué bueno que se resolvieron tus dudas. Yamilet, qué bueno. Espero, Yamilet, tengas suerte con tu hermana también. Dile por favor que me escriba y vemos si quiere que le dé la extensión para sus actividades. Solamente pues va a ser medio pesado, pero si ella lo quiere hacer, pues está también en su decisión, ¿no? Gracias, Yamilet, Josué, Jessica y Azucena, por sus comentarios, por su asistencia. Recuerden que esta sesión la van a poder ver grabada en el enlace que voy a publicar en un rato más. Y les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que hayan estado presentes. Me da gusto saber que les han servido estas videosesiones. Les recuerdo contestar los cuestionarios para que no vayan a tener ninguna complicación con semana 4. Es muy importante que lo puedan hacer. Y comentarles que en la sesión del día viernes, de este día viernes, que todavía no tenemos la hora, esa ya se las haré saber yo el día de mañana, con 24 horas al menos de anticipación, pero en la sesión del día viernes vamos a hablar acerca del foro integrador de semana 4. Esa actividad del foro integrador muchas veces a los aspirantes les causa como mucha duda. Y sí, es una actividad que hay que comprender muy bien cuál es el objetivo y cuál es la manera en la que se participa en el foro. Recordemos que ese foro sí se evalúa, yo sí voy a asignar una calificación por su participación en el foro,
pero tiene una manera muy específica de realizarse, la cual no me quiero esperar hasta el miércoles de semana 4 para comentarles, porque la manera más sencilla de poder navegar bien esa actividad es empezar a hacerla correctamente desde el día 1, que es el lunes. De otra manera se empieza a complicar un poco más el que logren hacerlo. Entonces, el viernes vamos a estar hablando sobre esa actividad, es información importante. Entonces, si no pueden estar en la reunión en tiempo, digamos, en vivo, ¿no? En esta videosesión en la hora que se fije, recuerden, por favor, meterse a ver la grabación también de la sesión del día viernes, por eso quiero dejarlo claro desde hoy, meterse a ver la videosesión del día viernes en el enlace que publicamos después para que puedan comprender acerca del foro de integración. Les felicito por llegar hasta acá, la mitad de la semana 3 de su módulo propedéutico. Les deseo que descansen, les agradezco su atención y nos vemos en la sesión del viernes. Hasta luego y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Yamilet, Josué, Jessica y Azucena. Buenas noches.